Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, 7:19 en la mañana. Le envío un abrazo hasta Guayaquil a Carlitos de Tomaso, gracias por ese mensaje, también hasta Cuenca. Ya voy a hablar con otra cuencana, pero primero saludo a un cuencano, a Jorgito Pacheco, colega periodista y amigo que igualmente nos saluda y está en sintonía de nuestro espacio. Gracias a nuestros oyentes. Doctora Caroline Ávila Nieto, docente académica, comunicadora que está con nosotros conectada. ¿Cómo le va, Caroline? Bienvenida, buen día. Y amiga del Fabricio, razón por la cual mientras me arreglaba al estilo Get Ready With Me, te veía y te escuchaba y me dolía todo, las costillas, No, nada de la acuerdo. clavícula, no, todo. Y luego yo iba a firmar otra vez otro petitorio porque ¿cómo es posible que tengamos dos huecos que quieran atentar de manera criminal con Fabricio? Qué bárbaro. No, muy descriptiva tu introducción, querido mío. Primero, me alegro mucho que en verdad, como tú dices, que estás con casco, que has tenido la posibilidad de verla tranquila en esta oportunidad, que uno termina apreciando la vida desde una Sí, sin perspectiva duda. nueva, ¿verdad? Y segundo, pues que tu recuperación sea expedita, porque claramente esa voz no puede callarse en este concierto de opiniones que tiene el país, que siempre es muy necesaria. Qué Gra- gusto verte, querido mío. Gracias, Caroline. De verdad, Dios te pague, doctora. Gracias Mi por esas abrazo, palabras. le veo en pantalla también ahí Andrea está con nosotros. Sí, con puesto Andrea también. con Andrea Orbe, mi compañera, mi partner en el espacio, vamos a generar esta entrevista con nuestra invitada. A ver, Caroline, primero me gustaría un criterio suyo sobre, usted que conoce obviamente del valor y de la importancia de las vocerías. El gobierno el día de hoy va a oficializar el nombramiento de una vocera, que será Carolina Jaramillo. Carolina ha, digamos, ha tenido un papel de vocerías desde el análisis político en los últimos tiempos, ha sido invitada recurrentemente a medios de comunicación a dar su visión sobre los temas políticos. ¿Cómo ve la designación de Carolina Jaramillo primero? Y luego, ¿cómo entiende usted la designación de una vocería en un gobierno que ha tenido justamente dificultades para el manejo de esas vocerías, obviamente con muy honrosas excepciones, Carolina? Muchas gracias, primero por la invitación, un saludo cariñoso desde Cuenca a toda la audiencia. Creo que cuando vi el anuncio, y lo vimos varios en el país, eso da es una buena señal de que el trabajo de esas relaciones públicas y de esa vocería está siendo bien cubierto. Eso ya de por sí es una buena señal. Es más famoso este término y esta función en administraciones más establecidas, en democracias más establecidas, como por ejemplo en Estados Unidos, se conoce inclusive por noticias, y no solo por noticias, sino también por lo que Hollywood ha instalado, el famoso secretario, la famosa secretaria de prensa. De hecho, es los rostros más conocidos, la que tiene en este momento, muy jovencita, la administración de Donald Trump ha sido muy eficiente, es una tocaya a todo esto, muy eficiente en tratar de hacer que el mensaje del gobierno pueda ser difundido en los tonos, en los encuadres que le convienen al gobierno. Entonces, esta suerte de vocería es fundamental. Quien tuvo ese rol de vocero fue en ese entonces secretario de la comunicación en la administración de Daniel Noboa, que es Roberto Izurieta, y le fue bastante bien hasta cuando mintió a todo el mundo sobre Masar y sobre el desagüe de Masar, que Yo creo que lo de Mazar marcó un punto de inflexión en la vocería de Roberto Usulleta, porque además, primero fue una información no solo imprecisa, sino falsa. Cuando habló de las compuertas que no existen y que casi, sí. casi que le quitaron el tapón y se fue el agua. Yo creo que eso terminó marcando la vocería de Roberto Usulleta, ¿no? Y sin embargo, un 27% de la población creyó en ese discurso, y por ahí se entiende un poco el autoflagelo que tuvo, la inmolación que tuvo que
sostener Isurrieta en los medios de comunicación, porque el momento que un secretario o un vocero deja de tener credibilidad, simplemente se queda sin trabajo. Y eso fue lo que le sucedió a Isurrieta. Entiendo, porque hemos conversado en alguna oportunidad con Roberto hace tiempo atrás, que él ya estaba buscando a alguien que haga ese trabajo de vocería en ese entonces. Es decir, que ahora simplemente lo que están haciendo es tratando de retomar ese camino dejado en abril pasado o mayo pasado para poder ajustar las tuercas como corresponden ahora, porque sí es verdad que ha tenido dificultades de esta administración en poder instalar con su encuadre de discurso, ¿no? A no ser que lo polarice, y esa polarización ha sido electoralmente eficiente, como hemos visto, pero que no necesariamente va a ser suficiente en 4 años de administración, o al menos si pretende gobernar 4 años de administración. Entonces, a mí me parece que es un gesto, ojalá, para salir de la despolarización en la que en el discurso de inauguración seguía insistiendo. Y quizás por eso el nombre de Carolina Jaramillo, que nos sorprendió a todos, no porque no tenga las credenciales para hacer un trabajo eficiente, completo en ese sentido, sino porque ha mostrado en su espacio de analista ser crítica, no solo obviamente a la administración de Daniel Noboa, ha sido crítica a la clase política. Cuando toca ser críticos, toca, y lo que pasa es que en este país cuando somos críticos pensamos que ya estamos en el otro lado de la vereda, y no es así. Y esto le sucede a Caro Jaramillo. Ella ha sido, por ejemplo, muy dura con las expresiones que Carlos Vera ha tenido, y ese tipo de durezas, de posturas, diremos firmes, son extrañas para la administración de Daniel Noboa, que aprecia mucho la lealtad y que lo pone como un valor superior, como lo ha dicho, por ejemplo, en el discurso de inauguración de su mandato. Me imagino que comprenderán que el momento en que Carolina Jaramillo se vuelve vocera de gobierno, ella evidentemente va a trabajar en función del discurso gubernamental que necesita ser colocado, instalado en la conversación pública, ¿no? Ese va a ser su función. Si es que ese discurso comienza a reñir con sus principios, no le queda otra que la renuncia, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo que creo que es un desafío enorme, seguro se la puede, como se dice en términos coloquiales, y además absolutamente necesario en el gobierno de Daniel Noboa. Doctora, usted mismo lo ha dicho, muy buenos días, doctora. Usted lo ha dicho que primero la credibilidad es esencial. ¿Cómo hacer que esa estructura, esa coordinación entre otros entes gubernamentales, entre otras carteras del Estado sea efectiva? Hemos visto que a pesar de que, si bien es cierto, a veces incluso el mismo presidente era vocero de algunos temas en el periodo pasado, luego era desmentido. Lo que pasó, por ejemplo, con los 4 de las Malvinas, que al principio dijeron que les iban a dar un certificado, si se quiere, de como héroes nacionales. La declaración de héroes nacionales. Así es. Luego salió el Ministerio de Defensa a decir que no había visto a los niños, y luego, bueno, un sinnúmero de contradicciones que al final del día resultaron en el procesamiento judicial de 16 militares. ¿Cómo hacer? Yo sé que es un reto, pero ¿cómo hacer que esta coordinación sea efectiva para que precisamente haya una sola vocería y una sola narrativa, si se quiere? Bueno, eso solo se logra con política, aunque pareciera que se lograra con comunicación. No, no pasa por allí. Si la gestión política es adecuada, la comunicación fluye tranquilamente. El tema pasa cuando atraviesan crisis, como el caso, por ejemplo, que puso usted en el ejemplo, ¿no es cierto? Y no se logra atacarla adecuadamente y comienzas a tener distintas versiones, porque el objetivo en ese minuto, y sigue siendo, en mi opinión, era proteger a Fuerzas Armadas. Entonces, bajo ese contexto, con ese objetivo, terminan siendo engañados, o diremos, siendo víctimas de su propio engaño discursivo, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, el discurso de algunos de los elementos que han estado involucrados, elementos militares, ¿no es cierto?, con un discurso completamente distinto a lo que el gobierno y el ministro Lofredo tenían. ¿Qué es lo que sucede cuando ese tipo de elementos se dan? Normalmente son fusibles que se queman. Por eso a mí me sorprende, y quizás ese puede ser otro
otro de los temas que Fabricio va a poner en la conversación, que hayan sostenido a Lofredo, que para mí era un fusible quemado en términos, a propósito de tus 30 años que se parecen a los míos de cobertura política, pero es que es así, y a ti y a mí seguro nos sorprenden que no haya habido una renovación en ese sentido. Yo pensaba, perdón Carolina que le interrumpa, yo pensaba, hablando de dos fusiles quemados, coincido. Yo mencioné la semana anterior, me sorprendió Lofredo, porque al final creo que el ministro Lofredo se convirtió en un fusible quemado por las consideraciones que se han expuesto. Y la otra, yo pensaba la ministra de Trabajo, ya porque el papel de la ministra Ivonne Núñez ha sido muy complejo y muy cuestionable desde la manera como llevó adelante el caso de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. O sea, para mí esos dos fusibles estaban quemados, para mí. Yo le ponía dos, aunque sea medio quemarse, que era Gabriela Sommerfield e Inés Manzano, que necesitaban, indistinto de los resultados de su gestión, un poquito de renovación. O sea, a veces solamente, ¿qué es lo que sucede? A propósito de la vocería, solo para cerrar el tema que mencionó la Andrea. La vocería se encuentra en distintos rostros porque suelen ser también vocerías técnicas o vocerías múltiples, pero ingresan con mucho ruido justamente por la forma en la que tienen críticas ya levantadas. La ministra Núñez, el ministro Lofredo pueden ser voceros de gobierno o tienen que serlo simplemente porque son secretarios de Estado, pero no logran llegar con el mensaje porque hay demasiado ruido detrás de su función. Lo mismo sucede con la ministra, la canciller, o con la ministra del Ambiente, de Energía, perdón. Entonces, en esos casos, poco puede hacer Caro Jaramillo si es que esos que son sus voceros técnicos no van a lograr penetrar, diremos así, con el discurso, simplemente porque el momento que se presentan un periodista de buen nivel, de mucho prestigio, va a hacer las preguntas que corresponde hacer, ¿no? Salvo que terminen en esos canales o medios que no son mucho medios de comunicación, sino, no sé, megáfonos contratados en lo digital, en donde simplemente llega el ministro, da su discurso y no tiene ningún tipo de pregunta, ¿no? Entonces, ahí sí, pero eso no es hacer vocería y por supuesto no es deficiente en función de la generación de una conversación pública que sea cuidadosa de todos los elementos que le preocupan al país. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos de Carolina Jaramillo, identificar esas ramificaciones con las cuales tendrá que contar, pero que no le generen ruido, y a su vez ella misma plantear un discurso en el que, por el un lado, defienda a la administración, en la cual en este momento ella es parte, pero que no suene a contradicción con sus propios principios, con su propia forma de analizar la política. Ahí encuentro un desafío enorme para ella que espero lo pueda lograr. Doctora, yo no sé si usted sepa cómo se va a nombrar a la nueva vocería del gobierno de manera oficial. Y esto le pregunto porque cuando ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso, no hubo decreto para ponerlo a Carlos Gijón ahí. Eso, digamos, internamente la estructura institucional se vio afectada porque evidentemente limitó su capacidad para coordinar, por ejemplo, comunicación gubernamental. ¿Cómo cree usted que se puede hacer ahora mismo? Yo estaba revisando los decretos, está la página, no sé si caída, no sé si ustedes la han podido ver, está caída, ¿verdad? No sé si debería ser a través de un decreto, ¿cómo debería ser esta estructura institucional? Porque ella va a necesitar un cierto rango jerárquico para esta coordinación gubernamental, doctora. Claro, por eso es que la vocería bien ejecutada fue la de Roberto Izurieta, porque en su rol de secretario de comunicación decidió además ser secretario de prensa. Para que tengamos una idea, uno de los modelos que más copiamos siempre será el estadounidense, y en ese caso existe la oficina de comunicaciones, que vendría a ser el secretario o secretaria de comunicación en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Y junto con la oficina de comunicaciones está la secretaría de prensa. Están otras instancias más, pero son las que nos interesan ver. Caroline Leavitt es la encargada hoy de la Secretaría de Prensa, pero aparte hay una oficina y una dirección de comunicación. Entonces, pero está estructurada de esa manera. Nosotros tenemos la Secretaría de Comunicación con distintas subdirecciones y tal, pero no está tal cosa como la Secretaría / vocería de gobierno. No está instalada como tal. Y esa vocería sí requiere tener una articulación no solo con la Secretaría de Comunicación, sino con el jefe de gabinete y con todas estas instancias en donde
donde se toman decisiones para poder articular bien el mensaje y no caer en errores. Por lo tanto, un decreto debería ser lo más adecuado para que además pueda instalarse. Carolina no solamente que es joven, inteligente, también es mujer. Y esos elementos en política, aunque no pareciera, pesan, porque requiere el respeto de sus compañeros, a la dignidad del cargo que le están dando, al encargo que le están dando, que no es un encargo para ir y salir a mentir, ojo, es un encargo para ir a salir a conducir el discurso o recomponer, si es que está disperso, el discurso de gobierno en la comunicación pública. Para nada ir a estar maquillando o mintiendo, porque inmediatamente le va a pasar lo mismo que le sucedió a Isurieta. Se pierde la credibilidad, se pierde el cargo. Ahora, a ver, Carolina es una especialista en comunicación estratégica. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo lo es Roberto Isurieta? Por su conocimiento, incluso Roberto Isurieta es un académico, un docente, ha tenido mucho prestigio a lo largo de su carrera, pero me parece a mí que el error es que se cree que el vocero termina siendo un todólogo. Y tal vez eso le terminó pasando factura primero a Carlos Gijón y luego a Roberto Isurieta. ¿Cómo hacer para que el vocero no sea un todólogo? Es decir, que vaya a un medio de comunicación. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No tengo dudas de que Carolina Jaramillo maneja mucho los temas políticos porque ella es una politóloga y los temas de comunicación porque ella es una estratega en comunicación, sin duda. Pero en una entrevista con un vocero de gobierno, muchas veces uno pregunta cosas que salen de la política, qué sé yo, temas económicos, temas de sectores estratégicos, temas ambientales, etcétera, y el vocero eventualmente puede cometer errores. ¿Cómo hacer ahí para que la vocería no pierda esa característica de que no se sale del ámbito de su experticia y eventualmente pueda provocar mini crisis o mega crisis comunicacionales por, perdón el uso del término, eventuales metidas de pata, el momento que se habla de algo de lo que no se sabe, Carolina? Bueno, media training, ¿no? O sea, y eso tú sabes muy bien, Fabricio, igual que yo. El tema es cómo logramos que en este contexto de desafío de poder hablar de lo que no se sabe, cuando se está entrenado, lo que haces es dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, si te hacen una pregunta sobre economía y en ese momento te hace faltan datos, te hace falta información, es muy honesto decir, estos son detalles en los que el gobierno está preocupado y hay que precisar. A mí me interesaría mucho que ustedes retengan esta información, que es justamente la política en la que el gobierno se quiere involucrar y poder sostener el discurso original, que es la razón por la cual está esa secretaría o esa vocería pública, ¿no es cierto? Hay mucha habilidad en cómo responder y dar la vuelta si hay algo en lo que no se sabe. Tenemos que ser honestos también. Esa es una de las cosas que además se aprecia en el seno de quienes hacen comunicación. Me refiero a periodistas, ¿no? Y en un minuto dado decir, esta información que me está solicitando es muy importante y yo tengo que hacerle llegar a usted en los contados minutos, nada más. Cosas como esas permiten hacer una vocería honesta y que además genera el respeto de los compañeros, ¿verdad? Y a propósito de esto, quizás lo más importante que tenía Roberto Isurieta a su favor, además de una muy buena habilidad de conversación, era que tenía el respeto de los periodistas. Ese respeto necesita Carolina Jaramillo, porque Carolina ha trabajado desde perspectivas técnicas, ¿no es cierto?, en distintos gobiernos, pero necesita ganarse el respeto de los colegas periodistas para quienes ella además en este momento va a ser un instrumento fundamental. Si pierde el respeto o la credibilidad, de nuevo, se queda sin trabajo. Entonces es indispensable que ella pueda ser ante todo honesta, sobre todo con información que de repente, como bien dices tú, no conoce y no tiene por qué, pero al menos las directrices generales sí. Y de allí nuevamente lo que mencionaba Andrea en su preocupación, si no es un rol claramente asignado, si no cuenta con el respaldo directo de la alta administración, difícilmente va a poder cumplir su trabajo. Tendremos un vocero más que terminará con una bonita idea que no se va a poder concretar. Doctora, y esta delegación, digamos, si se quiere, esta semana ya nos confirmará y el día de hoy en la rueda de prensa
de esta vocería, no quiere decir por ningún motivo que los otros ministros dejen de hablar. Ya usted nos ha explicado, doctora, un poco, pero esto lo pregunto por lo que es inevitable recordar lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, en donde se prohibió a los ministros a ir a varios medios de comunicación, y eso evidentemente afectaba mucho el trabajo periodístico, en donde se querían respuestas sobre todo técnicas y no se podía tener sino a través de, por ejemplo, medios públicos. Eso justificaría, es decir, ¿la vocería reemplaza a la vocería de ministros? No, para nada. Y recordemos que ese tipo de estrategia se dio en la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa, porque había además una decisión estratégica detrás de eso, con la cual podemos estar de acuerdo o no, en mi caso no. Yo al menos fui crítica de la necesidad de que el mensaje gubernamental pueda ser lo más difundido posible, pero al parecer en ese entonces el modelo que tenían era el de la voz presidencial. El principal vocero de gobierno era el Rafael Correa mismo, y eso hacía que las estrategias que desde los otros medios de comunicación buscaran prácticamente terminaban siendo opacadas por esa suerte de cobertura de la voz presidencial tan grande que en ese entonces había. Ahora es distinto. De hecho, incluso desde Lenín Moreno ya comenzamos a ver una suerte de bifurcación de la vocería en distintos nombres. Recordemos la crisis cuando fue de la pandemia, habían como 4 o 5 distintos nombres al mismo nivel jerárquico, con el mismo nivel de conocimientos que estaban hablando por parte del gobierno, además del presidente Moreno. Lo mismo ha sucedido con un poquito menos de presencia presidencial, diremos así, en la administración de Guillermo Lasso, que de hecho cuando hablaba Guillermo Lasso era un conflicto enorme para la Secretaría de Comunicación, porque se le ocurrían nomás así detallitos como, mira, le doy una exclusiva, vendimos ya el Legacy, y resulta que se agarraban detrás de comunicaciones porque no era noticia oficial, no estaba concretado, en fin. Ese tipo de errores hay que cuidar mucho más de un mandatario, y entiendo que esa podría ser una de las razones por las cuales se sostiene esta idea de la vocería, que cuando está bien utilizada es muy útil. Carolina, gracias por el tiempo y por la gentileza, por estos aportes. Veamos qué pasa hoy con Carolina Jaramillo. Muy amable, doctora. Muchas Gracias a doctora. ustedes. No queda sino desearle todo éxito a la colega. Yo respeto y mucho cuando mujeres se enfrentan a este desafío y lo hacen además con la altura, y espero que sinceramente Carolina Jaramillo haga ese trabajo como corresponde y como necesita el actual gobierno. Gracias, Fabricio, y gracias, Andrea. Un abrazo a Carolina Ávila Nieto por Buen día, doctor. estos aportes a propósito de lo que va a pasar hoy, que es la presentación de la nueva vocera del Ejecutivo en Carondelet. Juan Carlos Gómez acá me dice, ojalá que no sea una novelería para emular otros gobiernos pintorescos como el de Argentina, con la figura del vocero Manuel Adorni, que se dedica a, entre comillas, domar periodistas. En la misma línea, Julio César Torres me había escrito y me decía, menciona más que desde el interior del gobierno lo que buscan es un vocero al estilo de Argentina. O sea, aparentemente, de acuerdo a nuestros amigos, a Juan Carlos y a Julio César, aquí hay un símil con lo que se hace en Argentina con esta vocería de Manuel Adorni, que es una suerte de pararrayos de los periodistas contra el presidente. Yo solamente quiero decir algo antes de la pausa. Yo creo que es una buena oportunidad que el gobierno empiece a descentralizar las vocerías y a ampliar la presencia de los ministros en todos los medios, o sea, no solamente en medios que consideran más afines. Nosotros acá en A Primera Hora hemos tenido la oportunidad de recibir a varios ministros, pero no a todos los ministros. Hay ministros a los cuales nos hemos cansado de pedir entrevistas y no nos atienden. Hay otros que sí vienen, que sí participan en nuestro espacio. Hay medios en los cuales no va nunca ningún ministro y hay medios en los cuales son semaneros determinados ministros. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de ampliar un poco esa base de vocerías en los medios de comunicación, independientemente de su orientación editorial. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.